Deuteronomio precisamente es un libro escrito por Moisés que hace el resumen de todos los otros libros del Pentateuco, en realidad, de los 4 otros primeros libros: Génesis, Éxodo, ¿sí? Números, Levítico. Entonces, y es un libro intenso, interesante, porque, como les decía, ahí tenemos el resumen de todo aquello que Dios fue haciendo precisamente en aquella liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y llegó un momento donde era necesario poder ordenar el pueblo y disponer por medio de un pacto este orden, esta instrucción, estos requisitos, para que conforme a la voluntad de Dios, el pueblo de Dios sea bendecido. Ahora, si el pueblo de Dios no caminaba, o mejor dicho, actualizándolo, no caminamos bajo esa voluntad de Dios, como yo les decía, estamos bajo maldición. Y quiero aclarar algo: Dios no tiene como intención en nosotros, y algo explicaba Virginia ayer en su reflexión, Dios no tiene como intención maldecirnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Es una realidad. La intención de Dios en su amor es bendecirnos, a tal punto que envió a su propio Hijo. No había otro remedio más que sacrificar a su propio Hijo para que nosotros obtengamos esa salvación, porque no había forma de que por la conducta del hombre o por sus propios hechos lograra esa bendición, lograra esa salvación, ¿sí? Pero, a ver, ¿por qué la Biblia habla tanto de la maldición como de la bendición? Porque es parte del pacto, y ahora lo vamos a entender conforme a la palabra. Cuando uno firma un contrato de alquiler, hay muchas cláusulas o muchos puntos, muchos ítems que nos favorecen, pero en ese contrato también aclara todas aquellas, ¿sí?, consecuencias que podemos llegar a sufrir en caso que nosotros no cumplamos con ese contrato. ¿Cuántos alquilan de los que están acá? ¿Sí? De alguna forma u otra. ¿Leen los contratos de alquileres o los firman nomás así? Bueno, bien, es bueno que los leamos, al menos para estar asesorados y después, bueno, atenernos a las consecuencias. Pero es una realidad, porque vos tenés a lo mejor el contrato y la posesión de ese lugar, pero en la medida que vos mes a mes puedas pagar ese alquiler, si no cumplís con lo que has firmado, con lo que estipula esa concesión, entonces lamentablemente se va a llegar una carta, una notificación que vas a tener que desocupar el lugar y sufrir las consecuencias económicas que corresponde según los artículos de la ley. Esto es fácil entenderlo. Y las maldiciones de Dios no están en letras chicas, eso es lo interesante. Y también Dios las habla. Ahora, para que nosotros tengamos en cuenta esto, lo primero que tenemos que hacer, y les dejo tarea para el hogar, es leer a partir del capítulo 28 de Deuteronomio, donde nos habla de las consecuencias de la desobediencia y de las bendiciones de la obediencia, ¿sí? Entonces luego, a partir del capítulo 29, un poco Moisés retoma con todo esto y vamos a leerlo, ¿sí? Entonces Deuteronomio 29, a partir del versículo 9, nos dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Esto es interesante. Y fíjense la condición y la bendición y el favor de lo que nos habla la Escritura, diciendo: guardaréis pues las palabras de este pacto, porque es condicional, y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Y hay 2 puntos acá para aclarar. Dice: guardar las palabras de este pacto, o sea, la palabra de Dios, y ponerlas por obra. 2 cosas, porque podemos saber, porque el saber, el conocimiento es un depósito en cada uno de nosotros, pero no hacer. Entonces no alcanza. Y ahí están los conflictos, ahí están los cortocircuitos que a veces tenemos en nuestros pensamientos, porque tenemos que poner por obra lo que nosotros sabemos. En la medida que no pongamos por obra aquello que sabemos, entonces no vamos a tener bendición alguna. Yo he visto muchas personas que por años están en el Evangelio, haciendo de su propia vida lo que se les da la gana, y son personas que nunca progresan. Pero hay muchos
que de entrada nomás, al tener un encuentro con el Señor, comienzan a ponerse en obediencia conforme a lo que todo lo que Dios le va diciendo, y son grandemente bendecidos. Y uno ve el progreso rápido, transformación, casi podría decir que automático, porque se ajusta a ese contrato. Que no nos resulte extraño que diga esto, porque pacto tiene que ver con una concesión, tiene que ver con un acuerdo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, si vos haces esto, hay una recompensa. Siempre pensamos en las bendiciones, pero no nos olvidemos de aquellas cosas que tenemos que hacer para alcanzar esas bendiciones. La mayor bendición que cada uno de nosotros podemos entender que las tenemos es aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A partir de ahí, nosotros nos comenzamos a manejar en nuestra vida en fe y en esperanza, conforme a todo lo que está escrito. Porque es la puerta que se abre para aquella gran bendición que cada uno de nosotros podemos recibir. Seguimos, versículo 9, versículo 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Miren, precisamente esto que habla la palabra a partir del versículo 10 se da en esta noche. Tenemos príncipes, ¿sí? Tenemos personas que son cabeza, tenemos personas que están sirviendo, tenemos una generación nueva que se está levantando y la presencia de Dios está en medio nuestro y Él nos está convocando para que nosotros entremos en este pacto. Bien, versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Es interesante este versículo también, porque cuando Dios le estaba hablando a su pueblo, como nos hablan esta noche, ese pacto no estaba precisamente limitado a todas las personas presentes, y sabemos bien que Dios es un Dios generacional, donde Él se estaba proyectando en esas vidas conforme a aquellas nuevas generaciones que se iban a levantar. Y eso es interesante saberlo, porque en la medida que nosotros respetamos los pactos de Dios, la bendición recae sobre nosotros, y entonces nosotros le estamos dando acceso a la bendición sobre la maldición de las próximas generaciones que se están levantando. Y es claro lo que dice la palabra de Dios. Dice, no solo este pacto va a ser para ustedes y los que están presentes, sino por todos los que no están presentes. Pero no habla de aquellos que han muerto porque no pueden recibir bendición alguna, sino de aquellas generaciones próximas que se estaban por levantar. Incluso a un Dios, y le damos gracias por esto, en este pacto nos estaba teniendo en cuenta a cada uno de nosotros. Dice, bien, versículo 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros, varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Este último versículo, si lo vemos en otra versión, dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No, me fui de versículo, perdón. No, era para explicárselo, disculpen, por eso tengo la ayuda de memoria. Este pasaje, gracias por sus sonrisas, pero metí la pata mal, pero sigo adelante. Entonces, este pasaje precisamente tiene que ver con que no nos tenemos que ajustar a nuestra propia prudencia. Dios lo aclara. No va a ser cosa que esta maldición recaiga sobre tu vida
pensando que vos vas a andar como vos quieras andar y nada te va a afectar y no vas a sufrir consecuencias conforme a tu andar. Porque hay consecuencias buenas y consecuencias malas. Y muchas veces Dios en su misericordia nos deja caminar como nosotros queremos. Pero llega un momento donde debemos ser tratados en esa desobediencia, en esa terquedad, en esa rebeldía, para poder seguir adelante. Y sé que a veces andamos confiadamente en nuestra propia prudencia y nuestra manera de vivir la vida y conducirnos y tomar la palabra de Dios y otros asuntos, donde en realidad, parece como que no sucediera nada, aún como que si Dios no existiera, como si su palabra no tuviera efecto. Pero en algún momento su palabra no vuelve sin respuesta. Y su palabra es fiel y verdadera, su palabra es viva y eficaz, y Él cumple con lo que dice. ¿Sí? Eso es interesante. Vamos ahora al versículo 18 y 19, al 29, que dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora sí, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce, no se nos pedirá cuenta de ellos, sin embargo nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Bien, todo este pasaje, a partir del capítulo 28 en adelante, ahora vamos a ver también el capítulo 30, tiene un paralelo con Mateo capítulo 7. Vamos por un momento también ahí. Mateo capítulo 7. Este pasaje es mucho más conocido quizás. A partir del versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La introducción a esta enseñanza: cualquier persona, ¿sí? No hay nada que excluya. Dice, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y es la gran comparación que hace Jesús de una manera mucho más práctica, más pedagógica, más entendible. Jesús está hablando lo mismo que nos está diciendo Deuteronomio, porque él estaba precisamente haciendo apertura a una nueva dispensación espiritual, a una nueva enseñanza, a una nueva forma de mirar la ley, de entenderla, pero apela un poco a aquel conocimiento que muchos estaban obteniendo, muchos ya tenían, para que pudiesen cumplir con todo aquello que estaban escuchando, para poder tener sustento, tener fundamento, ser inamovibles y estar bendecidos, aún en los peores momentos de su vida. Muchas veces nosotros declaramos, pero yo estoy parado firme sobre la roca, pero esa roca que me sustenta es la obediencia. Confundimos, pensamos, diciendo, si no, yo estoy parado firme sobre la roca que es Cristo. Lógico que es así. Pero en todo caso, si nosotros nos cumplimos, por más que amemos a Dios, por más que tengamos devoción por Él, lo que la palabra nos dice que nosotros debemos hacer, y nos podemos en obediencia con eso, sufrimos las consecuencias de la desobediencia. Es una realidad. La palabra es viva y eficaz. Una vez expliqué esto, la palabra está activa como en automático a partir del que Dios habló. Cuando nosotros nos ajustamos, y se me da la idea de volver al hecho de tener en cuenta ese contrato de alquiler.
ya está dicho, ya está escrito, ya está firmado, ya está cerrado el pacto. No hay nada más que agregar. Incluso nos dan la oportunidad. ¿Te parece bien? Léelo. Si hay algo que hay que cambiar o algo que no te gusta, bueno, no hacemos negocio. Porque estas son las condiciones dadas. A veces algunas cosas las podemos llegar a negociar y otras no. Pero una vez que ponemos el gancho, pone el gancho el dueño de la casa, pone la inmobiliaria y pagamos, ya está todo dicho. O sea, todo lo que puede llegar a suceder ya está escrito en esos papeles, en esa contratación. Nada tiene que ver el dueño de la propiedad, nada tiene que ver el dueño de la inmobiliaria, nada tiene que ver el que alquila esa casa. Prevalece precisamente lo que fue firmado y lo que está escrito. Y ahí tenemos los condicionamientos de la bendición, que nos vaya bien o que nos vaya mal. Bien, y ahí está el punto. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 30. Les voy a ir del 9 al 20, vamos a leer. Del versículo 9 al 20. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y quién nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está en otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que no los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo hoy protesto, de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría de dar. Brevemente, es una reflexión todo lo que estoy hablando. Y pensaba en esto, que no hay nada más conflictivo que un hijo de Dios fuera de la voluntad de Dios. Es un conflicto interno, es un sufrimiento. A veces se hace hasta insoportable saber lo que debo hacer y no hacerlo, conforme a lo que Dios nos manda. Hay algo interno que no puede tener compatibilidad. Es agua y aceite. La luz no tienen familiaridad ni nada que ver con las tinieblas. Son totalmente contrarias. Y a veces nosotros religiosamente caminamos en relación a Dios, pero no en obediencia.
Y son importantes las decisiones que cada uno de nosotros tomamos en la vida. Y mucho más conforme a lo que nosotros sabemos. Miren, yo notaba esto. Y fíjense que desde siempre Dios ha puesto al hombre más de una posibilidad de elección. Y ahí está el problema. Muchos vienen y nos preguntan, ¿no? Al liderazgo, a mí como pastor, decir, ¿qué debo hacer, pastor, en esto? ¿Qué tengo que hacer? Y uno le dice, bueno, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Y después vemos si está de acuerdo o no, si le gustó o no. Pero conforme a esa obediencia toma la decisión, o conforme a su desobediencia toma la decisión, y ahí vemos los resultados. Es sencillo saberlo, si a una persona le puede llegar a ir bien o mal, conforme a lo que obedece, conforme a lo que decide. ¿Vieron que el dicho popular dice, el que juega con fuego, ¿qué pasa? ¿Se quema? Porque hay riesgo. Entonces, si vos ves una persona que está jugando con fuego, definitivamente en algún momento, quédate tranquilo, esperalo nomás. Vas a escuchar el grito, vas a escuchar el dolor, porque se va a terminar quemando. Y quizás la persona puede llegar a ignorar esa consecuencia, puede llegar a saberla. Pero bueno, como somos hijos del rigor, entonces hasta que no tenemos el quebranto total de la desesperación por causa de no obedecer lo que Dios nos manda, bueno, hasta ahí, después a partir de ahí vemos qué hacemos. Pero podemos ver también aquellos que se sujetan a todo lo que la palabra dice, quizás con sacrificio, quizás con ciertas limitaciones, con cierta falta de fortaleza, aún en medio de las tentaciones. ¿Y qué hace Dios? Bendice igual. Amén. Entonces, desde siempre Dios ha puesto frente al hombre más de una posibilidad de elección, y eso lo hizo en el huerto del Edén, ya desde un comienzo. Le dijo al hombre, vos podés comer de todo, pero de esto no. Y lamentablemente el hombre cayó en esa desobediencia y cayó en maldición. Esa elección, esa selección, esa decisión no depende de las pasiones, no depende del sentimiento, no depende de las emociones. Depende de nuestra sensatez y sentido práctico conforme a los resultados que nos muestra. Si Dios te está diciendo, hace esto porque te quiero bendecir, ¿por qué muchas veces hacemos lo contrario? ¿Por qué muchas veces hacemos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Cómo esperar resultados buenos cuando nuestro proceder no es tan bueno? Dice que la palabra que un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Y cómo se conoce al árbol? Por sus frutos. Y es una de las cosas que cada uno de nosotros debemos medir. ¿Qué fruto estoy dando en mi vida? ¿Soy fruto de la bendición de Dios? Si hago la voluntad de Dios, voy a tener fruto bueno. Porque si la semilla es buena, el fruto va a ser bueno. ¿Amén? Bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Esa es la gran pregunta. Debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Por algún otro asunto no vamos a tener que rendir cuentas, lo dice la Escritura. A veces nos desesperamos, ¿no? Por saber mucho más de la Escritura, por saber mucho más de la voluntad de Dios, pero lamentablemente no hacemos lo que sabemos y queremos hacer lo que todavía ignoramos. Muchas veces pasa en los estudiantes universitarios esto, ¿no? Cuando vos le preguntás, ¿en qué año estás de la facultad? En cuarto, te dicen. ¿Sí? Ah, mirá qué bueno, ya te falta un par de añitos, ya casi estás. Ahora, por las dudas, yo soy medio preguntón, le digo, ¿y debes alguna materia de 8 años? Y ahí te dicen, sí, debo una de primero, 3 de segundo, 4 de tercero, eso. No estás en cuarto año. Asistís a algunas materias de cuarto. Todavía estás en primero. Por más que llegues a rendir todas las materias, hasta 6º año, 5º año, el que te toque y los años que te lleve la carrera, si debes alguna, yo sé que son correlativas, ¿no? Pero como explicación, si no debes alguna de segundo, no te van a dar el título. Nunca vas a poder ser un profesional. No te podés diplomar en eso. Y a veces en nuestra vida con Dios pasa eso.
Queremos hacer más de lo que nos corresponde, pero lamentablemente no estamos obedeciendo y no decidimos por aquello que ya sabemos. ¿Y dónde se genera el conflicto? Donde nosotros comenzamos a ponernos un poco incrédulos y a veces hasta tibios. Y la vida en el Evangelio tiene que ver con disciplina, tiene que ver con un cierto orden. Y si nosotros no vamos avanzando y no vamos creyendo conforme a aquellas bendiciones que Dios nos quiere hacer y todo lo que debemos hacer conforme a esas bendiciones, nuestra vida no avanza y nosotros caemos en un estado de maldición. Ahí está el punto. Dios no nos mete en maldición, nosotros entramos en esa bendición y la elección está en cada uno de nosotros. Sería mucho más fácil que el Dios nos arreglara la vida, pero es el libre albedrío. Yo quiero hacer una pregunta, no levanten su mano, pero al menos levanten su corazón, ¿no? Creo que cada uno de nosotros queremos ser bendecidos por Dios. ¿No es así? ¿No nos conviene la bendición de Dios? La bendición de Dios la recibimos simplemente por el hecho, o uno de los hechos, de estar en obediencia con Él. Obediencia, por otro lado, no tiene que ver con sujetarnos a un tipo de selección, o sea, la obediencia selectiva. Y te lo ejemplifico con esto. Si yo conduciendo mi auto hay un control policial y hay un gendarme o alguna autoridad, digamos, del gobierno de la ciudad me pide que pare, yo me tengo que sujetar a eso. Y quiero que lo entiendan bien a esto, no se distraigan, por favor. Yo quiero que entiendan bien esto, porque en la vida práctica nos sucede esto, tenemos obediencia selectiva. Yo tengo sobre mi vida un pastor que muchos lo conocen, o sea, sobre este ministerio llamado Hugo Weiss. Pero cuando el policía me para, yo no le digo, yo no te hago caso a vos, solamente le hago caso a mi pastor. Vos no sos autoridad sobre mi vida. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, si vos tenés un líder, si tenés un jefe, si tenés a tu papá, todavía a tu mamá, o una persona que está sobre autoridad, tenés que ser obediente. Porque conmigo te podés llevar muy bien y el consejo quizás que yo te dé te puede venir bien práctico y puede ser bendición para tu vida, pero también tenés que entrar en un orden de saber hacer todo lo que te corresponde como un hijo de Dios. Y a veces somos muy selectivos en esto. A ciertas personas le hacemos caso y a otras no. También somos selectivos en la obediencia conforme a aquello que dice la palabra que nos cae bien que hagamos. Dios no apela a nuestras emociones cuando debemos decidir. Él apela a nuestro sentido práctico y a nuestra sensatez. Y la palabra de Dios dice, Jesús dijo, les voy a comparar a dos hombres. Uno edifica su casa sobre la roca. Ese fue el sensato. El que edificó la casa sobre la arena fue el insensato. Porque no hizo las cosas como correspondía. Y lamentablemente las tempestades y las situaciones de la vida lo terminó derrumbando. Por último, la insensatez nos lleva a depender más de la suerte que de la bendición de Dios. Porque andamos a oscuras. Entonces muchas veces nos va bien en la vida. Pero eso no quiere decir que estemos bendecidos por Dios. Muchas veces humanamente podemos llegar a sentir que nos va mal, pero está la bendición de Dios sobre nosotros. Amén. Vamos a estar en pie.
Cierra los ojos en el lugar donde estás. Quiero darle libertad al Espíritu de Dios para que Él continúe este mensaje en tu corazón y ponga en claro, blanco sobre negro, aquellas situaciones en las cuales Dios te ha hablado, pero todavía no tienen arreglo, no tienen una decisión en obediencia de parte tuya. No puedo decirte que es un anticipo a algo negativo por el día de mañana en tu vida, pero conforme a la palabra de Dios podemos discernir esto. Aquellos que confiadamente andan en la voluntad de Dios son aquellos llamados justos, donde reciben sus bendiciones, reciben el favor. Pero a pesar del gran amor de Dios y misericordia que se renueva cada día, hoy Dios nos está previniendo a muchos de nosotros, conforme a lo que nos habló. Quizás tu expectativa estaba en poder aprender una palabra nueva, una revelación nueva. Pero esto tiene que ver con lo que ya fue revelado en tu corazón, con lo que Él ya te dijo una y otra vez. Quizás te rebelaste por la persona que te lo dijo porque creías que no tenía la suficiente autoridad. Quizás te rebelaste o no cumpliste porque no me va a pasar nada. Soy demasiado astuto, soy demasiado cuidadoso como para que me vaya mal en esto o en aquello. Pero la maldición no viene sin causa. La bendición tampoco. Espíritu de Dios, háblanos una vez más. Que esa palabra, Señor, nos conmueva. Sí, Jesús. Comienza a buscar del Señor. Abrí tu corazón. Si no entendés, pedile a Dios entendimiento, que te dé luz a tu corazón, a tu vida. No os conforméis a este mundo, a la manera de vivir que tienen quizás toda la gente que te rodea, aquello que parece común, parece habitual, que no parece tan malo, porque todo el mundo lo hace. Pero Dios ya te habló y la bendición está detenida. Dios no puede hacer otra cosa más que esperar tu obediencia. No puede esperar otra cosa a Dios y esa bendición para ser derramada sobre ti, a menos que renuncies, a menos que des media vuelta y vuelvas a los pies del Señor y te arrepientas y digas: Señor, definitivamente quiero hacer tu voluntad. Sí, Jesús. En cierto grado sé que te cuesta. Sé que a veces es un cuesta arriba sobre las tentaciones, las debilidades que cada uno de nosotros tenemos, pero Dios no te va a pedir nada que vos no puedas hacer. Bien lo aclara la Escritura, no son mandamientos que están en el cielo que nadie los puede alcanzar, no son mandamientos que están en la otra orilla del mar donde tampoco podemos llegar, están a nuestro alcance. Está la fortaleza del Señor, está su santidad para que la pidas a diario, está esa sabiduría, esa inteligencia para que te aparte de la insensatez, te aparte de la ignorancia, de la indiferencia. Sí, Jesús. Ruego que te pongas a cuentas con Dios en esta hora. Yo te amo, hermano, hermana, y quiero que te vaya bien.
Y debo decirte esto porque conforme a la palabra de Dios, si vos obedeces a todo lo que Él te pide, serás grandemente prosperado en todos los aspectos de tu vida. El profeta Isaías, a pesar de que la Escritura, y él mismo lo declara, era la boca de Dios, pero él podía discernir el futuro del pueblo al cual le predicaba conforme al comportamiento. Más que revelación celestial, revelación inmediata, conocía la Escritura y podía medir las consecuencias buenas o las consecuencias malas conforme al comportamiento, conforme a las decisiones. Sí, Jesús. Sí, Señor. Abre tu corazón y si es necesario, entregate a Dios una vez más, entregate a Jesús una vez más. Si es necesario arrancar de cero, sé humilde en esta hora. La intención de Dios no es retener esas bendiciones, todo lo contrario. Él no necesita de esas bendiciones porque Él es la bendición. Él no retiene bendiciones hacia sus hijos porque Él es Dios. Y esas bendiciones las tiene determinadas para cada uno de nosotros, las tiene proyectadas. Dios no está escondiendo nada de en cada uno de nosotros. Por eso debemos observarnos. El grado de ciertos malestares, de ciertas depresiones, el grado de muchas veces la ignorancia o las tinieblas que nos van cubriendo y no nos dejan vivir con plenitud. Si tu vida está bien delante del Señor, gloria a Dios. Solo puede juzgar el Espíritu Santo y hablarte tu corazón para alinearte con Él, porque esa bendición te está esperando, esa bendición es para vos y todo depende de obedecer. Sí, Jesús. Sí, Señor. Padre, en esta hora ruego por cada uno de mis hermanos. Señor, tu iglesia ha prosperado, tu iglesia es bendita. Pero no queremos ser pródigos, Señor. No queremos apartarnos ni de tu presencia, ni tampoco hacerla nuestra. No queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia, Señor. Señor, creo aún que este mensaje es un mensaje de prosperidad, es un mensaje positivo, porque la prevención y el cuidado de nuestras vidas tiene que ver con esa salud que querés producir en cada uno de nosotros, con ese buen fruto que querés que cada uno de nosotros demos, para que este mundo también se convierta, para que seamos portadores de esa bendición y poder transmitírsela a otros. Sí, Jesús. Sí, Señor.